instando a la Junta de Extremadura a revocar de forma inmediata el acuerdo suscrito con Microsoft, destinando ese dinero a la creación de un grupo técnico regional que adapte y mantenga el software libre en los equipos de administración extremeña, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas y cuyo registro de entrada fue el número 10.938. Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ramos Esteban, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien. Luego, un momento, señoría. Ruego a sus señorías que salgan del hemiciclo, por favor, lo más en silencio posible. Gracias. ¿Puede continuar, señoría? Gracias, presidente. La verdad es que intervenir ahora es un poco complicado, porque en algún momento me da la sensación que estaba viendo la tele americana y estaba escuchando a un telepredicador. Pero bueno, voy a intentar centrarme en el tema, aunque sea complicado, porque al final lo que queremos demostrar desde el Grupo Socialista, como hemos hecho en esta legislatura, es que día tras día pensamos en los extremeños y los intereses de los extremeños. Han pasado ya más de 10 años desde que Extremadura apostó por el software libre. Fue la primera región que hizo una apuesta por el software libre, algo que fue reconocido internacionalmente gracias a una distribución llamada Linux. Permítanme que cuente cómo se llegó a decidir en Extremadura el que se instalara software libre y no software propietario. Algunos pensarán que fue una decisión de unos dirigentes friki, de unos responsables políticos friki. Todo eso no tiene nada que ver. Al final había que tomar una decisión. En Extremadura se apostó por un ordenador por cada 2 alumnos y había que decidir qué tipo de software se ponía. Y la decisión fue muy sencilla. Si se decidía poner software propietario, el coste eran 30 millones de euros. Si se decidía poner software libre, el coste eran, como mucho, 300.000 euros. Al final se apostó por el software libre, una apuesta que después llegó a la sanidad, a las empresas y al resto de la Administración. Se consiguieron migrar en los últimos años hasta 80.000 equipos que funcionaban con software libre. La mayoría de estos equipos en educación, en sanidad, pero también en la Consejería de Fomento y Economía. El coste por cada equipo con software libre son 3 euros. El coste por cada software propietario son entre 300 y 500 como poco. Hay una gran cantidad de argumentos, y en esta Cámara lo hemos debatido en varias ocasiones, para utilizar software libre. Primero, la independencia de la Administración de determinados proveedores. Siguiente, porque potencia los negocios locales, incentiva la creatividad, es transparente y ahorra costes. Todo esto justifica convenientemente el que una Administración pública tenga que utilizar software libre. Desde la llegada del PP a la Junta de Extremadura, fueron muchos los que avisaban del abandono que iba a tener el software libre. La Gaceta Tecnológica: Extremadura deja de apostar por el software libre, poco después de que el Gobierno de la Junta de Extremadura lo cogiera el señor Monago. Otro blog dice: el Gobierno de Extremadura abandonará el software libre. Y un tercero: Extremadura deja de promover exclusivamente el software libre. ¿Y esto a qué se debe? A que la vicepresidenta económica, en unas declaraciones en un congreso, dijo: el Gobierno extremeño pasará de defender el software libre en régimen de exclusividad a promoverlo como una buena opción, pero sin dejar el software propietario. En estos 2 años del Gobierno del Partido Popular ha sido un claro ejemplo de desmantelamiento del software libre que se había hecho durante todos los años anteriores. Primero, eliminando el organismo que lo desarrollaba y mantenía. Siguiente, cediendo la marca Linux a un organismo que no tenía nada que ver con Extremadura. Después, dejando caducar el dominio de Linux. Después cambiaron el nombre y ahora le llaman Lingoves. ¿Qué obsesión tienen los señores del Partido Popular de cambiar absolutamente todo de nombre? Si el nombre estaba bien. Y ahora, para colmo, deciden pagar casi 3 millones de euros a Microsoft. 3 millones de euros. Y lo han hecho intentando engañarnos a todos. Y lo han hecho intentando engañarnos una vez más. Primero, ¿recuerdan en esta Cámara cuando el consejero dijo que se iba a ahorrar entre 100 y 200 millones en la nube? Fue en la gran apuesta del ahorro de la Junta de Extremadura. Ese anuncio se ha quedado en un pequeño ahorro que nada tiene que ver con esos más de 100 millones de euros que se prometían. Después dijeron que el 3,1% de los programas informáticos Windows de la Junta de Extremadura eran ilegales. El 3,1% eran legales y el 97% eran piratas.
¿Alguien se cree esto? En la anterior comparecencia del consejero de Administración Pública desmontamos uno a uno sus argumentos. Demostramos que no era cierto el que esos equipos tuvieran software pirata. Incluso le propusimos el visitar uno por uno los equipos, uno por uno, para ver que tenían la correspondiente pegatina que demostraba que el equipo se había pagado con software propietario. Lo dijo el otro día y lo repito hoy. O una de dos, o el Gobierno de la Junta de Extremadura nos quiere engañar o le han engañado a ellos. Y cualquiera de las dos cosas sería muy grave. Nosotros proponemos, porque creemos que es de justicia, porque así lo piden muchos extremeños, que se revoque de forma inmediata ese acuerdo con Microsoft, porque creemos que es un acuerdo basado en las mentiras, porque creemos y estamos seguros que ese 97% del que hablan que es pirata no es cierto. Y pedimos que se destine ese dinero a la creación de un grupo técnico en la región, con trabajadores extremeños. No creo que Microsoft, con esos 3 millones de euros, lo dedique a crear empleo en esta región y que muchos extremeños lo tengan como opción para no abandonar esta tierra. Por eso pedimos que se destine ese dinero a la creación de un grupo técnico en la región, con programadores extremeños, que les permita tener una salida laboral y que además se dediquen a adaptar y mantener el software libre que utilicen los equipos de la Administración extremeña. Creemos que no sirven excusas, creemos que a los extremeños no les sirven las mentiras que desde el Gobierno de la Junta de Extremadura del señor Monago nos han intentado colar, porque si nos lo cuelan a nosotros se lo están colando a todos los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. En turno en contra de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida rechaza el turno. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Villalba Rivas dispone de un turno de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Ramos, mi grupo parlamentario ya nos imaginábamos que traerían esta propuesta de impulso tras la comparecencia del señor consejero en el pasado pleno. Y todo ello porque usted volvería a hacer uso de la demagogia y del cinismo político que le caracteriza. Y es que, señores socialistas, son ustedes los que han dado lugar a que se pague 2,8 millones de euros a Microsoft y no se destinen a otras cosas. Y sí, son ustedes porque les recuerdo que fueron ustedes quien acordó en Consejo de Gobierno de 25 de julio del 2006 que todos, y repito, todos los puestos de trabajo de la Junta tuvieran un sistema operativo denominado GNU Linux, que era libre. Y no solamente eso, sino que todos los programas adicionales, es decir, Word, Access, Excel, PowerPoint o asimilados, deberían prevenir de software de fuentes abiertas o poseer algún tipo de licencia libre. Fueron ustedes, señores socialistas, quien acordó eso. ¿Y quién lo incumplió? Lo incumplieron ustedes. Ustedes, señores socialistas. Pero no solamente eso, sino que para más INRI y para cubrirse las espaldas, quisieron recoger en el acuerdo de dicho Consejo de Gobierno que ante la imposibilidad material de migración a software libre de algún puesto de trabajo se lo tenían que decir a la Comisión Interdepartamental de Asesoramiento y Gestión de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Junta de Extremadura. Y tenían que decir a esa comisión interdepartamental las razones técnicas y la planificación de la migración. Total, nada, una comisión interdepartamental que no ha servido, señor Ramos, para nada. Para nada. Porque, señorías, ustedes no hicieron nada. Y es que, además, son ustedes los que han provocado que tengamos que pagar 2,8 millones de euros. Son ustedes los que han permitido la utilización no del sello de Windows, sino del Word, del Access, del Excel, del PowerPoint, pirata, ilegal,
en los 97% de los ordenadores de la Junta. Durante más de 13 años, señor Ramos, durante más de 13 años. ¿Y qué han hecho? Nada, vender humo y demostrar que son irresponsables y que no han sabido gestionar esta tierra y que solamente saben vender humo y sacar la protesta. Y ahora quieren que se revoque un acuerdo que a los extremeños solamente nos va a costar 2,8 millones de euros. ¿Eso es lo que quiere, señor Ramos? Yo le voy a dar 3 opciones. Bueno, no, 4. Le voy a dar 4 opciones ante la demanda de Microsoft. Bien, pagar el acuerdo de 2,8 millones de euros, que son unos 400 millones de pesetas. Bien, que se paguen los 14 millones de euros que nos reclaman, es decir, 2.370 millones de pesetas. Bien, ir a juicio. Si vamos a juicio nos va a costar unos 24 millones de euros, es decir, unos 6.000 millones de las antiguas pesetas. O que seamos ilegales, que no cumplamos la legalidad, no hacer nada. No hacer nada. Espero que me conteste, señor Ramos, porque es una pregunta muy directa. ¿Qué es lo que quieren? Porque tenemos que hablar de realidades, señor Ramos, y no de demagogia barata. Porque a lo mejor lo que quiere el Partido Socialista, y a lo mejor también lo quiere Izquierda Unida, es lo que se ha hecho en Andalucía, que se paguen 12 millones de euros por legalizar la situación. 12 millones de euros, señoría. ¿Qué se puede hacer en esta región con 12 millones de euros? Maravillas. Señor Casco, no permita usted que los extremeños vayamos a juicio. No permita usted que tengamos que pagar esos 20 millones de euros, porque esos 20 millones de euros salen del bolsillo de todos y cada uno de los extremeños. Y no solamente eso, sino que nos afectan a las políticas de sanidad, de educación, de dependencia, de empleo. Señor Ramos y señores socialistas, el dinero no sale de los árboles. Se lo gastaron otros en mariscadas, sí, pero aquí no sale de los árboles. Señor Casco, no sé qué va a votar porque usted no ha intervenido y a lo mejor le cuesta decir que no o abstenerse. Si dice que no o se abstienen, no le van a aplaudir desde la bancada socialista, pero alguna servidumbre habrá que pagar a favor de las políticas de educación, de sanidad, de dependencia y de empleo que queremos en esta región. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Con esta propuesta, señores socialistas, se ve que les gusta ser los gallitos del gallinero, jugar con el dinero de los extremeños. Qué bonito es tirar el dinero de los extremeños, si es que es lo único que saben hacer. Ha quedado demostrado por los casos de Feval o por lo que se denunció ayer en los medios de comunicación del caso Hidalgo y de la Federación de Deportes. Pero aclárense, señores socialistas, porque esta región necesita una oposición responsable y seria. Responsable y seria, porque necesitamos salir de esta y necesitamos salir todos juntos. Señorías, como diputada de este grupo parlamentario y como extremeña que soy, les voy a decir que cada vez me siento más avergonzada de haber tenido un gobierno como el que han ejercido ustedes en la legislatura pasada. Han estado engañando a esta región y a sus gentes. Obren con un poquito más de cordura y de certeza, y por el bien de los extremeños. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Villalba. En turno de réplica, señor Ramos Esteban tiene un turno de 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, al principio lo que dijo el consejero en la prensa y hasta en las hemerotecas está el 97% de los Windows eran piratas. Ahora resulta que del PP nos dan varias opciones. Yo le voy a dar la opción que elegimos. La opción que elegimos es que se quiten los paquetes ofimáticos de Microsoft y se instale LibreOffice, que no hay que pagar absolutamente nada, ¿vale? Esa es la opción.
no nos la da el Partido Popular, pero creo que es la opción más razonable. De 2.800.000 a 0 euros. Creo que cualquier extremeño elegiría esa. Creo que han intentado engañarnos y lo he dicho antes. El contrato de Microsoft no es por lo que hicimos los socialistas. El contrato de Microsoft es la actualización de 2.000 Windows, y 6.000 paquetes ofimáticos. 6.000 paquetes ofimáticos que se actualizan. Eso no quiere decir que fuera culpa nuestra. Si se van a actualizar ahora, no quiere decir que fuera algo heredado de lo anterior. No se han comprado licencias de otros programas, como dice el consejero. De esos 2.800.000, nada que tiene que ver con el Gobierno del Partido Socialista. Y ya les he dado la opción. Cambien lo que hay por LibreOffice, que no vale nada. Señores del Partido Popular, siempre he pensado que es de malos gobernantes echar la culpa a otros y, señores del PP, llevan 2 años echando la culpa a los anteriores. El señor Monago lleva 2 años en el Gobierno, 2 años gobernando y echando la culpa de los nuevos 60.000 parados a los anteriores. El señor Monago lleva 2 años gobernando y sigue echando la culpa de las miles de empresas que han cerrado a los anteriores. El señor Monago y el Partido Popular llevan 2 años gobernando y siguen echando la culpa de los miles de extremeños que tienen que abandonar la región a los anteriores. Yo les repito y les pido, es de malos gobernantes el echar la culpa a otros, y el Partido Popular lleva 2 años gobernando y sigue echando la culpa a los anteriores. Creo sinceramente que el Partido Popular solo responde a una cosa: tenemos un mal gobernante con un buen asesor de marketing, asesor que con rango de consejero que pagamos entre todos los extremeños, mientras cada día en esta región hay gente que no puede ni comer. Sinceramente, creo que es la hora de que el Partido Popular deje de buscar excusas ante su incompetencia. La incompetencia de un Gobierno que quiere pagar 3 millones de euros a una empresa privada que no genera no genera empleo en esta región, en vez de crear empleo para 100 extremeños que podían estar programando en esta región con esos 3 millones de euros. Les pido, o nos ha pedido, que elijamos. Yo elijo que se quite todo el paquete ofimático de Microsoft, que no le paguemos los 2.800.000, porque no son 2.800.000 por lo que se hizo anteriormente. Son 2.800.000 que responden a la incompetencia del Partido Popular. Han tenido 2 años para cambiar todo el paquete ofimático. Han tenido 2 años. Yo en mi ordenador lo hago en un momento. Si quieren, nos ponemos un día, el consejero y yo, y cambiamos todos los equipos ofimáticos y le ponemos LibreOffice, que no tiene ningún coste para los extremeños. Dejen de intentar engañarnos. Dejen de justificar ese dinero que quieren pagar a Microsoft, que seguro que habrá otras razones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Para cerrar el debate, señorías, los grupos parlamentarios de menor a mayor dispondrán de un nuevo turno, cada uno de ellos de 5 minutos. Izquierda Unida utiliza su turno. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, en primer lugar. Señor Casco Ruiz, dispone de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No he querido intervenir en el primer turno para escuchar las 2 versiones, los 2 escenarios, el que plantea el Partido Socialista y el que plantea el Partido Popular. Hay aquí una iniciativa para saber si tenemos que responder, en este caso con 2,8 millones de euros, a una reclamación de Microsoft, o no debemos responder. Y desde mi humilde opinión, creo que no tenemos la suficiente información. Ni se ha trasladado por parte del Partido Socialista, ni se viene trasladando por parte del Partido Popular. Mi opinión, y yo no soy experto en informática ni en redes, probablemente de los diputados que hay aquí sea el que más sabe sobre Cosmas Indicopleute. Ninguno de ustedes sabrá quién es siquiera. Pero sobre informática sí les puedo asegurar que yo no sé absolutamente nada. Y ante ese grado de desinformación, lo que tiene que hacer un político, si quiere actuar con responsabilidad, es poner encima de la mesa todos los datos. Por lo tanto, yo voy a hacer la siguiente propuesta. Estoy completamente de acuerdo con el diputado César que lo que hay que hacer es quitar
los paquetes informáticos y sustituirlos por software libre. Pero también me preocupa que nos podamos ver en un juicio con Microsoft y tengamos que pagar una cantidad a la que no podemos hacer frente como Administración y sería una irresponsabilidad. Pero la información tiene que estar encima de la mesa. Por lo tanto, señor consejero, yo le voy a hacer la siguiente propuesta. Usted tiene que reunirnos la próxima semana a los grupos parlamentarios que aquí estamos representados, al Partido Popular, al Partido Socialista y a Izquierda Unida, con datos encima de la mesa. Queremos ver esa auditoría que ha hecho Microsoft con otra gente. Queremos conocer de primera mano, con información verídica, qué es lo que ha pasado. Queremos estudiar con técnicos qué salidas son las que se tienen que ofrecer. Y queremos ver también, a largo plazo, y queremos acordarlo con la Administración regional, y tienen que acordarlo los 3 grupos parlamentarios, cómo se fomenta el software libre aquí. Y también debe estudiarse con seriedad la propuesta de cambiar, que yo estoy en principio de acuerdo con ella, los paquetes informáticos de la Administración regional. Pero ante este tema tenemos que actuar con suma responsabilidad y, por lo tanto, eso requiere información, datos, documentos, que hasta ahora no existen. Su comparecencia no sirvió para aclarar los problemas. Por eso, esta iniciativa, señor César, nosotros la vamos a dejar, en lo que a nosotros respecta, a este grupo parlamentario, en stand-by. Pero exigimos esa reunión y queremos ver qué es lo que ha pasado y queremos ver esa auditoría externa de Microsoft y queremos saber si lo que ustedes están planteando, pagarle 2,8 millones de euros, es lo correcto o, por el contrario, hay fórmulas mejores que le pueden salir mejor a los extremeños y que pueden permitir, además, no tener que pagar esa cantidad. Por lo tanto, en principio, esta propuesta, a la que yo no me niego, ni tampoco puedo estar a favor, porque no tengo los datos suficientes encima de la mesa. En el caso de este grupo, repito, la vamos a posponer, y por lo tanto, si se vota, nos veremos obligados a abstenernos, pero la vamos a posponer hasta que tengamos esa reunión con usted, señor consejero, con los grupos parlamentarios, es decir, no es una reunión personal, tiene que ser una reunión con los grupos parlamentarios para que se vea con documentación qué gestión es la que se ha hecho. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban por 5 minutos. Gracias, presidente. Bien, ahora sí ha intervenido el diputado de Izquierda Unida. La propuesta me parece razonable la que hace, pero yo le voy a pedir una cosa. Nuestra iniciativa está basada en una lógica que es: creemos que es mentira que el 97% de los equipos sea pirata, creemos que es mentira, por lo que creemos que se tiene que revisar. El diputado de Izquierda Unida no dice claramente que sea mentira, pero tiene sus dudas, por lo que, ante la duda, lo mejor es revocar el acuerdo con Microsoft, ¿no? En la iniciativa decimos algo muy claro. Como tenemos dudas de lo que dice el Gobierno de la Junta de Extremadura es mentira, vamos a revocar el acuerdo con Microsoft. O vamos a pagarle los 2.800.000 y después diremos que nos dimos cuenta que era falso lo que habían dicho. Yo creo que, como no hay que arriesgarse, yo le pido a los diputados de Izquierda Unida que sean valientes. Solo pedimos eso, que se revoque el acuerdo, porque creemos que está basado en una mentira. Y como ellos tienen la misma duda, creo que lo razonable es: no está el tiempo para tirar el dinero. Y 2.800.000 daría empleo a mucha gente. Creo que no nos podemos arriesgar a que coja Microsoft, se guarde el dinero y, si te he visto, por lo que yo le pido al diputado de Izquierda Unida y a los diputados de Izquierda Unida que en esa lógica voten a favor de la iniciativa del Grupo Socialista, porque no lleva más que revocar ese acuerdo. Después, si quieren, nos sentamos con el consejero, vemos los datos de la auditoría, vemos a qué responden esos 2.800.000, si son para pagar licencias antiguas o son para pagar licencias nuevas o actualizarlas, porque creo que sería lo más justo.
En Extremadura se hizo una apuesta muy clara por el software libre. Se migraron la mayoría de equipos. El Gobierno de la Junta de Extremadura lleva 2 años gobernando esta región. 2 años gobernando esta región. Y no ha sido capaz de cambiar esos equipos y ponerle un sistema gratuito como el LibreOffice. Hagan algo. Dejen de escudarse en el Gobierno anterior para que su incompetencia quede oculta ante el humo que suelen echar. El humo de marketing que hace que esta región cada día vaya peor, que cada día más extremeños tengan que abandonarla, que cada día más extremeños no tengan ni para comer, mientras el Gobierno del señor Monago sigue echando la culpa a los 2 años anteriores. Yo le pido a Izquierda Unida que sea valiente, le pido al Partido Popular que sea valiente y que si quiere que nos sentemos a verlo, lo vemos, pero sin acuerdo firmado con Microsoft, porque si no ese acuerdo ya nos ata a pagarle los 2.800.000. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. ¿Para qué quería la palabra el señor consejero? Sí, señoría. Señor presidente, quería pedir el turno de intervención del Gobierno en base al apartado 6 del artículo 133. Muy bien, señoría. Recuerdo a la Cámara que la apertura de turno por parte del Gobierno, según el 133, apartado 6, el Gobierno tendrá un turno sin limitación de tiempo y los grupos parlamentarios abrirán un nuevo turno para cada uno de ellos de 5 minutos. Tiene la palabra el señor consejero. ¿Lo quiere hacer desde la tribuna o desde su escaño? Desde el escaño, porque va a ser muy breve. Tiene la palabra, señoría. Sí, simplemente, con carácter general, indicar que me parece muy triste la cultura democrática que todavía existe en Extremadura, en la que se cuestiona la palabra dicha aquí de un consejero, ya no solo como diputado que es este consejero, sino sobre todo como titular de un órgano administrativo que está vinculado a la legalidad y a la verdad. Por lo tanto, lo que aquí se apuntó por parte del consejero en relación con los datos no son unos datos de opinión, sino que son unos datos técnicos cuya fuerza y cuya vinculación a la objetividad queda demostrada, vuelvo a repetir, por ese carácter técnico. Lo que sí que me preocupa es que se produzca un debate entre lo que son cifras objetivas y las palabras que yo creo que de manera muy poco ponderadas y un poco sopesadas pronuncia un diputado de esta Cámara. Y vuelvo a repetir, porque quizás no se tomó en consideración en su momento lo que ya dije en mi comparecencia de hace 2 semanas. Los datos están a disposición de la Cámara, como en otras ocasiones, también en actividades de la Consejería de Administración Pública se han facilitado cuando se han pedido. Yo lo que me extraña realmente es que un diputado presente una iniciativa de estas características y ni siquiera tenga la delicadeza de solicitar los datos, la autoría, el informe técnico, que no es que lo diga yo, es que es su derecho solicitarlo y, por supuesto, nuestra obligación hacerlo. Por supuesto que acepto, y me parece además acertadísima, esa solicitud, esa propuesta que hace el señor Casco y está a su disposición. Pero sí que me gustaría dejar marcado en esta sala, en esta sede, que yo creo que es índice inequívoco de cierta debilidad democrática que se dude de lo que hace un consejero del Gobierno de Extremadura, que, vuelvo a repetir, no es un diputado más, sino que es una persona que forma parte de la Administración, y que se dude también de lo que los técnicos de la propia Administración realizan. Claro, si aquí, como de forma desafortunadísima, se ha dudado de los directores generales, se ha dudado del personal técnico al servicio de la Administración, diciendo que son los zorros al servicio o guardando las gallinas, claro, pues en fin. Y si eso lo perdemos, les aseguro que los ciudadanos, que antes apuntaba el señor presidente, que nos están viendo, no van a creer nunca en nosotros, y ya os digo que me resulta tremendamente triste. Pero en cualquier caso, este Gobierno no tiene nada que ocultar. La decisión que se ha adoptado, vuelvo a repetir lo que ya también, y permítanme la reiteración que dije el otro día, se ha adoptado en pura aplicación del principio de legalidad. Sin duda se trata de un mal lenitivo, porque a nadie le gusta pagar 2.800.000 euros, pero vuelvo a repetir, en base al principio de legalidad, de acuerdo a los informes técnicos, tanto de carácter informático como de carácter jurídico, era la mejor solución para los intereses de Extremadura. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Abierto el turno, señorías, por parte del Gobierno, le corresponde ahora, como decía antes, un turno a cada uno de los grupos parlamentarios de 5 minutos. De menor a mayor. Izquierda Unida va a hacer uso del turno.
Desde el escaño, señor Casco, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hace, si no me equivoco, 2400 años, Aristóteles dijo que dos cuerpos de diferente masa caen a diferente velocidad. Y tuvo que llegar Galileo, cogiendo una bola de acero y una bola de madera, tirarla desde Pisa y demostrar que ese axioma era falso. Los dos cuerpos caen con idéntica velocidad en función de la ley de la gravedad. Lo digo esto en cuanto a las autoridades. Las autoridades sirven para lo que sirven. Hay que cuestionar todo lo que dicen. Hay un lema que siempre ha figurado como frontispicio de mi forma de ser. Ubi dubium, ibi libertas. Donde hay duda, hay libertad. Donde no se permite la duda, lo único que reina es el dogma. Y cuando hay duda, señor César, lo que nos corresponde a los ciudadanos es despejarlas, resolverlas. Si hay duda, resuélvase, investíguese. Por lo tanto, señor consejero, yo entiendo de sus palabras que nos va a convocar usted a los grupos parlamentarios y vamos a poder resolver todas las dudas que tenemos encima de la mesa con los datos técnicos y la información suficiente y solvente que se requiere ante un caso de estas características. Si esa es la propuesta del señor consejero, este grupo parlamentario está dispuesta a asumirla y estudiar con usted y con el resto de la gente qué alternativa racional, ética y responsable se tiene que dar ante la situación creada con Microsoft. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Señor Ramos Esteban, tiene un turno de 5 minutos. Gracias. Señor consejero, sí dudamos. Y ustedes también dudan y siguen dudando y además sudando porque saben que no tienen razón. Saben que aquí han intentado vender una moto que no es. Saben que el 97% no es software pirata. Lo saben. Y nosotros nos escudamos en esas palabras que dijeron en rueda de prensa para echar la culpa a los anteriores 2 años después para decir que no se paga Microsoft. Nos basamos en sus palabras porque es lo lógico. Y además le voy a pedir una cosa. No se escuden los trabajadores de la Junta de Extremadura, porque me parece bastante feo y bastante poco elegante. Nosotros, desde el Grupo Socialista, en ningún momento hemos dudado de los trabajadores de la Junta de Extremadura. Al contrario, estamos defendiendo sus intereses, porque lo que ustedes han dicho aquí es que los trabajadores de la Junta de Extremadura llevaban muchísimos años trabajando con el 97% pirata y no decían nada. Ustedes lo que han dicho es que los técnicos de la Junta de Extremadura instalaban software pirata y al final se han escudado en eso. No somos nosotros los que echamos la culpa a los trabajadores de la Junta de Extremadura. Al contrario, le echamos la culpa a usted, que ha intentado engañar a las sociedades extremeñas diciendo una auténtica burrada para justificar el pago de dinero a Microsoft. Si lo quiere pagar por el concepto que sea, porque quiere actualizar licencia, hágalo y dígalo claramente, pero no se intenten escudar en mentiras, porque el 97%, y lo sabe, no es software pirata. Yo estoy dispuesto a sentarme y además comprobaremos que lo que digo es cierto. Y como lo que digo es cierto, le pido que dejen ese dinero sobre la mesa, que revoquemos ese contrato, porque es un contrato basado en unas afirmaciones que son falsas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Señora Villalba, tendría 2 turnos de 5 minutos o lo agrupa en uno solo. ¿Para qué quiere la palabra el portavoz del grupo? Sí, señor presidente, porque el turno de Gobierno lo va a utilizar este portavoz. ¿Perdón? Porque va a ser este portavoz quien va a utilizar el turno de Gobierno. Ah, bien. Pues tendría 2 turnos de 5 minutos o lo agrupa en un único de 10 minutos. 2 grupos de 5 minutos. Ah, bien. Que quieren hacer un turno cada uno. Sí, el turno de Gobierno lo voy a... Vale. El primero, la señora Villalba. El del portavoz. El turno de Gobierno. Ah, bien. El primero, el del señor portavoz. ¿Desde el escaño? Desde el escaño, señor Desde el presidente. escaño, señoría, tiene la palabra. Sí, brevemente. Vamos a ver, en atención precisamente a lo que está manifestando el señor Ramos y el señor Cascos, que hace 2 plenos también ya el señor consejero
explicó claramente, no sé si aquí lo de la película R al señor Ramos le cuesta mucho entenderlo, pero que no nos pararemos en nuestro esfuerzo en repetirlo una y otra vez. Aquí no se trata de criterios, aquí no se trata de establecer si esto es más gris o menos gris, señor Ramos. Aquí se trata de una cuestión judicial. Aquí se trata de que aquí se ha estado pirateando, se ha estado utilizando software pirata por parte de la Junta de Extremadura. Y no lo decimos nosotros ahora, es que lo dice una auditoría externa e imparcial, que es lo que no le acaban de entrar en la cabeza. Si aquí no se está hablando ahora mismo de que se esté utilizando el software pirata, se está hablando de una reclamación que le van a hacer a todos los extremeños, que no se entera, señor Ramos, que es que nos están reclamando 20 millones de euros. Y nosotros queremos llegar a un acuerdo para que solo los extremeños tengan que pagar 2 millones de euros por culpa suya. Tiene que enterarse, señor Ramos, si esto es un procedimiento mucho más simple de lo que usted le quiere transmitir a los extremeños. Usted decía, señor Casco, Galileo nos enseñó algo, desde luego que sí, sobre cualquier otra cosa, a no cometer torpezas. Y me parece muy importante que coja el guante que ha lanzado precisamente el consejero para poder reunirnos y establecer una disposición conjunta. Porque, en definitiva, de lo que se trata, lo que no podemos decir es que vamos a eludir la ley, porque eso se llama incumplir la ley. Nosotros, cuando hablamos aquí en esta sesión y hablamos de que tenemos que ir todos en un barco, señorías, nos estamos refiriendo a un barco normal, a un barco de progreso, a un barco de legalidad, no a un barco pirata, señor Ramos. Es verdad, pero es que además el parche que se quiere usted poner en uno de los ojos y el parche que quiere que se pongan todos los extremeños, por un capricho, simplemente por hacer una demagogia barata de una política que lo único que hace va a ser enfrentar los intereses de los extremeños con los intereses realmente generales e importantes, lo que va a suponer ese parche que quiere poner a los extremeños va a ser que ese barco se choque contra lo que es la ley. Usted no quiere que Extremadura cumpla la ley. No se entera, señor Ramos. ¿Por qué no quiere que Extremadura sea legal, que cumpla la ley y que no sea pirata? Es que no se entera. De verdad, señor Ramos. Hace 2 plenos ya se le explicó. ¿Por qué ahora vuelve otra vez con lo mismo? Que lo tenía ya preparado. Y ahora viene con esto. Si no estamos hablando de futuro, estamos hablando de algo que debemos, que no se entera, señor Ramos, que nos lo están reclamando. Y hay que actuar. La pasividad fue la que tuvieron ustedes. El desengaño, la valentía a la que usted hace referencia, nosotros lo llamamos irresponsabilidad. No se entera, señor Ramos. Dígaselo a todos los extremeños, que por su culpa vamos a tener que pagar 20 millones de euros. 20 millones que se podían utilizar en muchas políticas sociales como las que usted demagógicamente están reclamando. ¿Por qué no se lo explica eso a los extremeños? ¿Por qué no le explica a los extremeños que lo que está proponiendo el Gobierno de Extremadura es ahorrar a todos los extremeños 3.000 millones de las antiguas pesetas? Eso es lo que tiene que explicar, pero claramente no me hable de futuro. Estamos hablando de lo que debemos, no de lo que deberemos, que es lo que a ustedes les gustaría. Pero miren ustedes, aquí se está trabajando para progresar, no para retroceder, no para que sigamos debiendo, sino para dejar de deber, no para que sigamos gastando lo que no tenemos, sino para pagar el agujero que ustedes han dejado. Por eso les digo, reflexionen, no sean piratas, quítense el parche y trabajen por Extremadura. Muchas gracias, señores. Gracias, señor Cantero. A continuación tiene un tiempo de 5 minutos la señora Villalba Rivas para cerrar definitivamente el debate. Gracias, señor presidente. Si es que, señor Ramos, ustedes hacen hablar a las momias de Llerena. Ustedes hacen hablar a las momias de Llerena con esta propuesta de impulso. No solamente lo que ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, don Miguel Cantero, que están instando a la ilegalidad, porque, señor Ramos, la ley es para todos, incluido para ustedes. Incluido para ustedes, los socialistas. Pero cómo les gusta incumplir la verdad, cómo les gusta ese Feval, ese señor Hidalgo bueno. Señor Ramos, usted ha mentido. Ha mentido en 2 cosas. Mire, usted ha dicho que los puestos de sanidad son software libre. Sí, tienen el servicio Jara que pertenece a Oracle.
¿Y sabe lo que le costó a todos los extremeños? Es lo que se le ha olvidado decir. No es software libre, señor Ramos. Costó 26 millones de euros. Toma, ya se dice pronto. 26 millones de euros. ¿Y sabe cuánto cuesta su mantenimiento cada año a todos los extremeños, señor Ramos? 4 millones de euros, señor Ramos. 4 millones de euros. ¿Qué podemos hacer con 4 millones de euros teniendo el dinero que tenemos en las arcas? Milagros, señor Ramos, milagros. Añadirle que el Consejo de Gobierno de Extremadura, de 18 de mayo del 2012, acordó la implantación de Linux en esos 40.000 aparatos que todavía no lo tenían. Bueno, Linux, en los 40.000 aparatos que no lo tenía. Se va a hacer, señor Ramos. Este Gobierno no es como el anterior. Este Gobierno cumple sus promesas. Y lo vemos con la Ley de Renta Básica, señor Ramos. Este Gobierno cumple sus promesas, no como el Gobierno del Partido Socialista. Pero también es cierto que este Gobierno no es ni la Virgen de Fátima ni la Virgen de Lourdes. Este Gobierno trabaja día a día. Este Gobierno no puede hacer en un año lo que ustedes no supieron hacer en 5. Vergüenza le tendría que dar reclamar esa celeridad con la que están reclamando. Pero este Gobierno lo va a hacer y lo va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque es un Gobierno honrado. Es un Gobierno que aplica el sentido común, no como antiguamente. Es un Gobierno que cumple con las empresas, que cumple con los extremeños. Sí, señorías, sí, cumple con los extremeños y cumple con la legalidad. Ah, no, es que el Partido Socialista no cumple con la legalidad. Los contratos a las exmujeres o a las mujeres, que eso nos gusta, ¿verdad? Que todo se quede en casa, señoría, que todo se quede en casa. Señorías, silencio, señorías. Esta propuesta de impulso es una propuesta irresponsable, hecha por un grupo parlamentario irresponsable, que no busca el bien de los extremeños, sino que ese portavoz que ha salido, el señor Ramos, busca salir en los medios de comunicación para que en su provincia le quieran. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Villalba. A esta presidencia se le pasó dar el turno al señor consejero para cerrar el turno abierto del Gobierno. Pido disculpas por ello y tiene la palabra el señor consejero para cerrar el turno abierto por el Gobierno. Muchas gracias, señor presidente, con la venia. No voy a hablar para el señor Ramos porque realmente pues es impermeable a la razón y a la verdad. Sí que me entristece que hable de falsedad y hable de mentira cuando realmente no es así. Pero hablaré para los extremeños que nos están viendo. Miren ustedes, aquí ha habido un consumo. Silencio, silencio, señorías. Gracias. ¿Puede continuar? Aquí decía, aquí ha habido un consumo además de un producto tangible, un producto que se cuantifica, que se cuenta, que se puede tocar. Y ese consumo ha sido sin pagar, sin abonar las oportunas licencias que protege el derecho de propiedad intelectual y protege, por supuesto, que el resto de ordenamiento que se le vincula. Y, por tanto, este Gobierno, que está sometido, como no puede ser de otra manera, al principio de legalidad, asume su responsabilidad y afronta la solución del problema. Esa referencia que usted ha hecho de mezclarlo, cuando antes se decía que se estaba embarrando, no. Aquí sí que se está embarrando el problema, porque el problema es tan sencillo como yo lo estoy exponiendo. Cuando usted habla de los técnicos, claro que, pero ¿quién ha hablado aquí de los técnicos, que se les eche culpa a los técnicos? Miren ustedes, yo no he hablado de responsabilidad, porque si hablara de responsabilidad, señor Ramos, ya veríamos a ver lo que sucedía. Yo estoy hablando de resolver un problema que tiene la Administración extremeña y, por tanto, Extremadura, señor Ramos. Y los técnicos son los que han confirmado, no me diga que no, porque ni tan siquiera ha tenido la diligencia de presentar la propuesta que hace hoy sin pedirnos la documentación. Porque si a usted le hace gracia, a mí no me hace ninguna gracia, porque usted cobra un sueldo por hacer bien su trabajo. Y su trabajo hubiera sido correctamente realizado si se presenta y me dice que el informe técnico del jefe de servicio de Administración Electrónica y la auditoría realizada es incorrecta.
y ahí me hubiera callado. Pero si usted no ha visto la auditoría, si usted no lo ha pedido, si usted no nos ha pedido ningún tipo de dato, ni tan siquiera se ha pasado por la consejería, y usted sabe que puede hacerlo. Entonces, por favor, por lo menos respeto y no se ríe usted, por lo menos respeto. Y le vuelvo a repetir, somos nosotros los que nos apoyamos y los que confiamos en el empleo público y en la función pública y en los jefes de servicio que confirman la situación problemática que este Gobierno resuelve. Y si quiere un día, hablamos de responsabilidades. Y hablamos de las responsabilidades de las autoridades que en su momento, teniendo que haber velado por ese cumplimiento del principio de legalidad, no lo hicieron. Pero ahora, le vuelvo a repetir, sobre todo para los extremeños, aquí ha habido un consumo de algo que no se pagó. Y, por tanto, esta es una Extremadura seria, esta es una nueva Extremadura en la que se cumplen con los compromisos y las obligaciones, y este es un Gobierno que no tiene nada que ocultar y, por supuesto, que exhibirá lo que tenga que exhibir, pero que lo hace a petición en este momento, pero que cualquiera de ustedes, a partir de mi comparecencia o desde el momento que en rueda de prensa, con plena publicidad, se anunció este contrato, se podía haber hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la propuesta de impulso. La segunda propuesta de impulso ante el Pleno es la número 115, instando al Gobierno de Extremadura a establecer un convenio marco o acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de la Silicosis, con sede en Asturias, con el fin de crear en la red hospitalaria extremeña una unidad especializada en afecciones pulmonares, que permita el diagnóstico de casos de silicosis que se producen frecuentemente entre los trabajadores de las canteras de granito de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, cuyo registro de entrada fue el número 11.139. Por dicho grupo parlamentario, para la defensa de la misma, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra su portavoz, el señor Escobar Muñoz. Con su permiso, señor presidente. Esta propuesta de impulso que traemos hoy al Parlamento extremeño es la respuesta a un grito que nos llega desde los trabajadores de las canteras. Es la respuesta a un clamor que nos llega de Quintana de la Serena especialmente, pero también desde Villar de Rey, desde Alburquerque, desde Trujillo, desde los sitios en los que hay canteras, en los que Extremadura, afortunadamente, es bastante rica, aunque la circunstancia económica actual muestre un nivel de actividad preocupante que esperamos que sea transitorio. Y desde todos esos sitios nos llega una petición perentoria y con un punto de resignación, que se traduce de la siguiente manera: arreglen ya lo de la silicosis de las canteras. Eso es lo que nos dicen. En Quintana, por ejemplo, hay más de 200 personas diagnosticadas con esa enfermedad, y este número de personas no solo puede aumentar, sino que está aumentando año a año, porque esta traicionera y sibilina enfermedad puede tardar 4 o 5 años o más en dar la cara, en dar su corrosiva cara. En la preparación de esta iniciativa, además de responder a ese mensaje corto y perentorio que nos hacían, hemos podido recabar importante documentación y comprobar una vez más ese frecuentísimo y enorme contradicción que hay entre el mundo teórico de lo que está en los papeles, en las normativas, en las leyes, y el mundo real en el que viven las personas y los trabajadores. El Real Decreto 1299 de 2006 es un Real Decreto minuciosísimo, muy detallado, que se refiere al reconocimiento, a la ampliación de las enfermedades profesionales, su clasificación, sus efectos colaterales, la respuesta sanitaria, jurídica que tienen, etcétera, etcétera. Entonces comprobamos cómo resulta que es un tema que está bastante regulado, con lo cual, conociendo la normativa que hay, diría: no hay ningún problema de silicosis, no solo en Asturias, porque tienen allí el Instituto Nacional, sino que en ninguna parte de España debería haber ningún problema de silicosis. En este Real Decreto que le cito hay hasta 15 grupos de actividades susceptibles de producir silicosis.
En el grupo 2 y en el grupo 3 de ese listado minucioso y detallado, que estoy seguro que la señora diputada ya conoce, habla en el grupo trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas. Y en el grupo siguiente, por si hay alguna duda, tallado y pulido de rocas silíceas, trabajo de cantería, etcétera, etcétera. O sea que estamos perfectamente en los papeles, en el mundo teórico y en el mundo virtual de las leyes, estamos muy bien. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en Quintana, desde hace más de 20 años, están sufriendo la silicosis, padeciéndola, sin recibir la respuesta jurídica, sanitaria, en cuestión de valoraciones de minusvalía que ello requeriría. Por eso, esta propuesta lo que intenta es hacer coincidir, armonizar la realidad, la vida diaria de los trabajadores, de las personas, de los vecinos que están en esos sitios, con el mundo legal, el mundo teórico que tenemos, porque hace más de 20 años que se intenta resolver este problema, incluso más de algún que otro sindicalista nos ha dicho a ver si esta vez es posible, porque ya lo hemos intentado varias veces. También hemos podido ver que en este mundo tan complejo, que parece que está todo tan perfectamente regulado, esto implicaría por lo menos a 4 consejerías, al INS, al Ministerio de Trabajo, habría que entrar en leyes laborales, además de leyes sanitarias, y a lo mejor precisamente por esa complejidad y la dificultad de afinar una orquesta tan diversa, es por lo que las leyes van por un lado y la realidad va por otro. En Quintana hay un número importante de afectados por la silicosis, con las secuelas que eso trae, sin que tengan la respuesta terapéutica adecuada, sin que tengan las consecuencias que trae para sus jubilaciones, para las pensiones, sin que tengan todo eso. O sea, son solo silicóticos desde el punto de vista médico. En lo demás no son silicóticos, son trabajadores de la construcción, serán otra cosa. Que esto, por cierto, también atrae una dificultad añadida, porque los trabajos de las canteras están reconocidas como empresas de la construcción o derivados del cemento, no están dentro de lo que sería, digamos, la normativa que afecta a la minería. Así que ya que sabemos y reconocemos que también la normativa reconoce que la silicosis no afecta solo a los mineros del carbón, sino a muchísimos más trabajadores, nos gustaría que esta propuesta que traemos sirviera para remover, para armonizar todas las administraciones que están pendientes y para que la respuesta sea que se reconozca la realidad. Y que esté de acuerdo el mundo legal, lo que ponemos en los papeles, con la realidad que afecta a los trabajadores y a los vecinos de Quintana, ya digo, y de otros muchos sitios en los que hay canteras en Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, en turno en contra o de fijación de posiciones de menor a mayor representación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bernal Carrión por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Si supiera usted, don Pedro, la cantidad de clamores que salen del mundo laboral, y si ustedes prestaran un poquito más de atención a esos clamores, otro gallo nos estaría cantando en esta región. En todo caso, don Pedro, bienvenido al tema laboral. Llevan ustedes 2 años de gobierno de coalición con el Partido Popular, donde el tema laboral, la degradación del empleo, de la cantidad del empleo, de la calidad, poco o nada les ha importado, más allá que declaraciones grandilocuentes que se quedan absolutamente en nada, don Pedro, cuando se trata de concretar medidas, se trata de concretar objetivos y, sobre todo y fundamentalmente, don Pedro, se trata de concretar recursos a los que ustedes nunca están dispuestos a apoyar para ninguna de las medidas que mi grupo parlamentario ha traído aquí. En todo caso, nunca es tarde si la dicha es buena y por eso le he dicho que bienvenidos al tema laboral. Segunda cuestión que le quiero comentar, don Pedro. Mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa parlamentaria, aún a sabiendas de que se trata de un parche para solucionar un grave problema que tienen los trabajadores y trabajadoras de las canteras en nuestra región. Pero le voy a pedir alguna concreción, o por lo menos que nos ayude a saber qué es lo que pretende exactamente esta iniciativa. Mire, dice la iniciativa que hay que firmar un convenio para diagnosticar la silicosis, pero si es que ya se diagnostica aquí, don Pedro. La silicosis ya se diagnostica. Y ya hay una unidad aquí, don Pedro, en el Hospital de Villanueva de la Serena, con un neumólogo especializado que es precisamente el responsable de la sanidad extremeña para analizar y diagnosticar la silicosis en la región. Otro tema distinto es que usted lo que quiera es que con ese diagnóstico que se haga aquí en Extremadura, la Seguridad Social automáticamente
automáticamente reconozca la incapacidad de ese trabajador o la persona que padece la silicosis para que automáticamente se le asigne ese reconocimiento oficial de incapacidad. Que eso es verdad, que lo hace la Seguridad Social, y es verdad que el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo es el que tiene convenio específico para esta materia con la Seguridad Social. Le pediría que nos aclarara exactamente qué es lo que se pretende. En segundo lugar, habla la iniciativa del reconocimiento de la silicosis como enfermedad profesional. Ya es una enfermedad profesional, usted lo ha dicho aquí. Se trata, don Pedro, y le pregunto, se trata, porque estaríamos de acuerdo, don Pedro, se trata de que no solamente la silicosis grado 2 o grado 3 tenga ese reconocimiento incapacitante por parte de la Seguridad Social, ¿se trataría de que la del grado 1 también lo tuviera? Porque si es así, estamos de acuerdo, don Pedro, en ese planteamiento. Y le decía también, don Pedro, que se trata de un parche que no soluciona una buena parte de los problemas que tienen los trabajadores de las canteras de nuestra región, porque el problema de la prevención, que es el tercer punto que ustedes tocan, es un problema integral, es un problema vinculado con el desempleo, con la necesidad de los trabajadores del sector de trabajar, con los problemas que están atravesando el sector, donde sabe usted que ha cerrado más de la mitad de las empresas de canteras en nuestra región, con los problemas que tienen hoy las empresas que siguen abiertas, problemas de financiación, de exportación, problemas vinculados con la inversión en prevención en el sector, que desde que llegó el Gobierno del Partido Popular a esta región, y ustedes, don Pedro, siento decirle, están siendo cómplices de esa política, han retirado todos los fondos para prevención en esta materia. Son problemas que están vinculados con la atención sanitaria. Ha dicho usted antes, don Pedro, y lleva razón, hay más de 200 personas silicóticas en Quintana de la Serena que necesitan estar con soporte técnico y apoyo técnico las 24 horas del día. Han cerrado el punto de atención continuada de Quintana y ustedes no han hecho el más mínimo esfuerzo para apoyar lo que ha dicho el Grupo Parlamentario Socialista y vienen ahora, tarde, pero afortunadamente vienen, a pedir el apoyo para estos trabajadores de Quintana de la Serena. Es un problema vinculado con la formación, con la sensibilización, con esa cultura de que la salud se defiende y no se vende. Es un problema integral, don Pedro, en definitiva, del que durante 2 años no han hecho nada y han impedido, por contrapartida, que se hiciera algo desde esta Cámara. Espero que cuando el Grupo Parlamentario, y con esto termino, presentemos una iniciativa integral que estamos preparando, tocando todos los temas que afectan al problema de la salud laboral en las canteras de nuestra región, espero, don Pedro, que también avancen en la solución, aportando o apoyando, mejor dicho, la propuesta que en materia de objetivos, con medidas concretas y con recursos concretos, traeremos desde mi grupo parlamentario. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escobar, ¿cómo se lo digo? Es que hemos hecho un pan con 2 tortas. Nos presenta usted una propuesta de impulso para pedirnos que se haga lo que ya se está haciendo, para que se inicie un procedimiento para el reconocimiento de algo que ya está reconocido, me alegro que se haya dado cuenta, y para que el Gobierno regional haga algo que no es competencia del Gobierno regional, es más, es que ni siquiera es competencia del Gobierno nacional y corresponde a las empresas privadas. Yo, en un ánimo constructivo, voy a intentar quedarme con lo positivo y vamos a ver si conseguimos fijar puntos de encuentro y de acuerdo en esta propuesta de impulso, que no me cabe la menor duda, usted la ha hecho con la mejor de las intenciones, pero quizás fiándose en exceso de lo que dicen los sindicatos. Y los sindicatos, como todos, están formados por personas que cometen errores, salvo algunos líderes sindicales que no cometen errores, son dioses y por eso se sientan aquí en el Olimpo. Le voy a decir en lo que sí estamos de acuerdo desde el Partido Popular. Estamos de acuerdo en que Extremadura posee efectivamente reservas de piedra, de granito para la construcción. De acuerdo en que es una actividad que se desarrolla con grandes riesgos que derivan en una enfermedad profesional.
Y estamos de acuerdo también, señor Escobar, es que esta enfermedad tarda mucho en manifestarse. No es que ahora haya más enfermos, es que tarda en manifestarse no 4 o 5 años, sino incluso 20, cuando además se ha cesado en algunas ocasiones en la actividad. Y vamos a estar de acuerdo seguramente también todos los grupos parlamentarios en que, aunque es verdad que en los últimos 20 años se ha producido una mecanización de esta industria que sin duda disminuye el riesgo de contraer la enfermedad, lo cierto es que la mayoría de estas empresas nacieron como explotaciones familiares con unos medios rudimentarios, con escaso conocimiento y que ahora posiblemente están sufriendo las consecuencias de esa práctica en aquel momento. Riesgo de todos aquellos trabajadores que durante finales de los años 80 y principios de los 90 se vieron expuestos de manera continuada a la inhalación de niveles muy altos del polvo de sílice, que es el que produce esta enfermedad. Podemos concluir entonces, señorías, que en los próximos 8 años nos podemos encontrar con una población joven de en torno a los 45 años que sufre esta enfermedad. Y si bien hay muchos errores formales en esta propuesta de impulso, creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que esos errores de forma no nos deben desviar de lo que es verdaderamente importante, y en este caso es la atención a los enfermos de sílice. Una enfermedad, señor Escobar, que ya sí está catalogada, me alegro que se haya dado cuenta, de humanos equivocarse y de sabios rectificar, y lo está desde el 2006. Nosotros también nos hemos enterado, usted se ha enterado hace poco, nosotros también nos enteramos de muchas cosas en el día de ayer y también cosas muy interesantes. No podemos votar a favor de esta propuesta de impulso y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la silicosis en trabajadores de canteras, minas y tallas de piedra es ya una enfermedad profesional y así aparece en el anexo primero de ese Real Decreto 1299 del 2006. Y, como tal, los trabajadores profesionales expuestos deben ser sometidos a vigilancia sanitaria específica y protocolizada. Un protocolo que ya viene establecido por el Ministerio de Sanidad y regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, corresponde a una normativa nacional lo que se está haciendo. En ese último punto no podemos votarle a favor tampoco, señor Escobar, porque la elaboración de los planes de prevención y de medidas de seguridad en las empresas no es competencia del Gobierno regional, tiene que elaborarlo cada una de las empresas. Lo que sí es competencia del Gobierno regional es la vigilancia de que esas medidas de seguridad y esos planes están funcionando. Y eso es lo que sí está haciendo el Gobierno regional en Extremadura. Se hace desde la Dirección General de Trabajo para aquellas actividades que se practican fuera de las canteras, fuera de la mina, al aire libre, para la talla de piedra, y se hace desde la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio para aquellas actividades que se hacen en cantera. Y se hace algo más también desde la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, y es sacar una línea de ayudas anuales subvencionadas para que, sin ser competencia del Gobierno regional la elaboración de esos planes de seguridad, facilitarles a las empresas que los hagan. Y le puedo decir que en las ayudas que se convocaron en el 2013 se quedaron algunas desiertas porque nos consta que ninguna empresa de Quintana solicitó la subvención. Por lo tanto, no nos salgan por la tangente y desvíen el tema de atención de lo verdaderamente importante. Y luego, para el reconocimiento, con respecto al primer punto, entendemos que tampoco podemos votarle a favor, porque para el reconocimiento de esa enfermedad profesional que efectivamente se puede diagnosticar en Extremadura, necesariamente tiene que ser el Instituto Nacional de la Silicosis, que está en Asturias por razones obvias y está allí desde el año 75 porque es la zona industrial. Por lo tanto, con un ánimo constructivo yo le voy a pedir que, como entiendo que su intención era buena y su propósito era, como lo es, del Partido Popular, solucionar los problemas que se puedan plantear en el reconocimiento y en la prevención de los problemas de silicosis, le vamos a presentar desde el Partido Popular una enmienda transaccional que venga a conciliar esas tres normativas, estatal, laboral y de salud, que sin duda tienen que aplicarse en este tema. Creo que es lo mismo que nos ha propuesto el Partido Socialista en este momento, el Grupo Parlamentario Socialista, que se cree un grupo de trabajo donde estén integrados tanto el Consejo del Sector Minero, la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Salud, los sindicatos con representación o con más representación en el sector y las asociaciones de mutuas de accidentes de trabajo, para entre todos, así como cualquiera que pudieran considerar en este momento, con el objeto de realizar un seguimiento más exhaustivo, conciliar en la medida de lo posible la normativa y trabajar todos en la prevención y en una mejor atención a los enfermos de silicosis. La tenemos por escrito y se la presentamos a la mesa por si la reconsidera. Nada más y muchas gracias. Pásale una copia. Bueno, o sea, deja el primero. Gracias, señoría. A continuación, y conforme al reglamento de este Parlamento, al Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, Verde sí, les corresponden 2 turnos de 5 minutos cada uno. ¿Hace uso conjunto de su tiempo? Bien, pues tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Bueno, yo creo que si los canteros nos estuvieran escuchando, dirían, ya se están enrollando otra vez, echando balones fuera, la culpa la tienes tú, la culpa la tiene el otro, ya está todo regulado, está todo arreglado, y diría, bueno, pero ¿por qué tenemos 200 silicóticos en Quintana que nada más que son silicóticos en el término del diagnóstico médico? Y dirían, claro, los políticos lo que hacen es hablar, echarse la culpa a nosotros, etcétera, etcétera, es lo que nos dirían. Señor Bernal, ¿cómo le gusta a usted la pelea, No puede renunciar a ella. Pero yo también soy peleón, no me queda más remedio. ¿Usted me habla de intervenciones grandilocuentes? ¿Usted me habla de intervenciones grandilocuentes? Pues hágaselo mirar. Ya sé yo que esto de la grandilocuencia, si le quitamos lo de grandi, se queda en elocuencia, lo cual no quiere decir que todas las intervenciones que pretenden ser elocuentes no sean grandilocuentes. Pero, en fin, ya que usted se empeña y me reprocha, yo tenía la vana esperanza de que podíamos decir que sí, consumir un par de minutos para la intervención y dar paso a esto para que respondamos a lo que la gente nos dice, que arreglemos de una vez el tema de la silicosis. Eso es lo que la gente dice, bueno, ¿por qué tienen que pelearse para al final decir que sí? Es como esta pareja de novios que les gusta pelearse y antes de decir que sí, primero se dan un poquito de caña y después, oye, que sí, que a pesar de todo yo, en fin, que digo que sí. La verdad que esto es un poco triste. Y le tengo que devolver una pelota de la que ustedes me envían, ¿no? Usted dice que si yo hiciera caso a tantos clamores que vienen del mundo laboral. Yo no he tenido épocas de sordera y de audición plena en el tema de los derechos laborales. Y usted sí las ha tenido. Yo comprendo que usted es capaz de escuchar 4 o 5 mensajes. Usted ha tenido épocas en las que le ponía sordina, que dicen eso, ¿no? Le ponía sordina al clamor que llegaba de los sectores laborales. Y ahora sí, ahora ha cogido el megáfono. Ahora ya sí, ahora ya le pone el amplificador. En fin, eso está en su biografía política y sindical. Si está todo tan bien, si se diagnostica aquí, la gente hay que explicarle por qué tienen que ir a Asturias para que ese diagnóstico sea validado y sea reconocido a través del Instituto Nacional de Silicosis. Claro que hay equipos de neumólogos en Extremadura, y seguramente más de uno, que con los análisis correctos pueden decir, pues efectivamente, usted tiene silicosis, o usted no la tiene. Pero luego hay que ratificar, hay que confirmar el diagnóstico, y para que tenga alguna validez hay que ir allí. O sea que yo lo del convenio, mira, pues nosotros delegamos el Instituto Nacional de la Silicosis, que delegue en Extremadura en quien sea, en cualquier unidad de cualquier hospital, el de Villanueva, el que queda más cerca, y que no haya que ir allí a través de viajes costosos y a través de intermediación sindical, que algo más tendría que hacer, supongo, que solamente facilitar los viajes allí, para que ese diagnóstico sea certificado y sea válido, porque siguen teniendo que ir. Y yo creo que usted ha escuchado poco mi propuesta, no sé si ya tenía apuntado bueno, a ver cómo le doy un poco de caña a Escobar, aunque después, en el nombre de todos los trabajadores de las canteras, tengo que decir que sí. Lo que pretendemos dar respuesta es a ese grito sencillo, a ese clamor. Arreglen de una vez el tema de la silicosis. Es lo que pretendemos. Ahora yo veo que la propuesta mía era, incluso yo me hago autocrítica, era manifiestamente mejorable. Yo en la última semana he recogido mucha documentación que antes no tenía. Solo tenía la llamada de nuestro concejal de Quintana, de gente que estaba diciendo, chacho, hacer algo con esto, hacer algo con esto. Vale, venga, pum, presentamos la propuesta. Y efectivamente yo ahora he recabado mucha más información de la que tenía antes. Por eso digo que entonces resulta más escandaloso la paradoja entre lo que está escrito en los papeles y después lo que hay en la gente. La gente diría, bueno, si todo está tan bien, si está todo regulado, ¿quién va a Asturias? ¿Quién no va a Asturias? Pues entonces, ¿por qué tenemos este problema? Por lo tanto, si me dan 30 segundos para ver la propuesta que ustedes hacen. Ya me lo suponía. Por lo menos 4 consejerías tienen que intervenir en el asunto. La Consejería de Sanidad, la de Administración Pública, la de Trabajo y luego otros y
y la de Agricultura porque es donde está integrado el Consejo Minero. La minería en este momento depende de Agricultura. O sea, 4 consejerías. Y además el INS tiene algo que decir, el Ministerio de Trabajo y las mutuas y los sindicatos. Por eso al final dirían, sí, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero nosotros seguimos como seguimos, agotándonos en el trabajo, sufriendo las secuelas de la silicosis que nos limita gravemente nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de trabajo. A pesar de que está todo perfecto, sin embargo los únicos paganos son los que están allí. Por eso esta propuesta me parece razonable, yo creo que va en la línea de lo que queríamos, Así podemos juntar a todos, también los sindicatos tienen algo que decir sobre el particular, y luego todos esos problemas que hay de que si están bajo un convenio, están bajo otro, si son minas, si no son minas, si son canteras, pues que podamos dar respuesta a esa. Y la humilde pretensión de esta propuesta era responder a eso que nos dicen, hombre, no a gritos, ¿no?, pero con mucha insistencia. Arreglen ustedes ya lo de la silicosis, que ya va siendo hora. Nada más y muchas gracias. Quiero decir que acepto su transaccional y espero que también la podamos aceptar todos. Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bernal Carrión tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. ¿Acepta la enmienda transaccional? Una vez que el Partido Socialista, PSOE Regionalista, no ha aceptado la enmienda transaccional, continuamos el debate inicialmente. Gracias, presidenta. Yo no sé, don Pedro, si me atiende un momento, don Pedro, le voy a decir que yo no sé quién es más sordo, quien no quiere o quien no puede o quien no le da la gana escuchar a la situación que hay en la calle. Mire, don Pedro, nosotros no podemos aceptar esa enmienda transaccional que le plantea el Partido Popular simple y llanamente porque ese grupo de trabajo existe y lleva 2 años sin reunirse porque sus socios de gobierno no le da la gana reunir a los trabajadores para solucionar un problema que tienen de salud laboral muy importante. Ya existe, don Pedro, que lo vamos a crear otra vez. Vamos a seguir engañando a los trabajadores de Quintana de la Serena. Vamos a seguir sin solucionarle los problemas. Los problemas son complicados y no se trata, don Pedro, de liarnos aquí de pelea o de no pelea. Nosotros apoyamos la iniciativa que ustedes han traído aquí, aunque tenga todas las imperfecciones, porque una vez aclarado por usted, don Pedro, qué es lo que se pretende, estamos de acuerdo. Ahora, también alguna puntualización. Mire, dice usted, lo que hay que hacer es, ya sabemos que hay una unidad que puede evaluar aquí en Extremadura, diagnosticar, mejor dicho, la enfermedad. Eso ya lo sabemos. Y es verdad, eso está así. Dice usted, pero que no tengan que ir a Oviedo. Don Pedro, si es que no tienen que ir a Oviedo. No tienen que ir a Oviedo. Mire, don Pedro, le voy a informar, este mal sindicalista que ha estado al margen de los problemas de los trabajadores y ha estado sordo de los problemas de los trabajadores, le voy a decir lo que tiene que hacer un trabajador diagnosticado de silicosis en Extremadura o en cualquier lugar de España. Con ese diagnóstico se va a la Seguridad Social, a la unidad de evaluación. Allí se evalúa, en el caso de un trabajador de Quintana de la Serena se viene a la ciudad de Badajoz. Allí se le evalúa y se le dice sí o no a la incapacidad que ese trabajador solicita. ¿Qué es lo que sucede, don Pedro? Que como la Seguridad Social tiene reconocido el centro de Oviedo como el centro nacional de referencia para catalogar el nivel que tiene esa enfermedad de la silicosis, aunque no sea determinante, aunque no sea vinculante, es muy importante que ese trabajador tenga la certificación de Oviedo, porque prácticamente a partir de ahí tiene garantizado que la Seguridad Social le va a reconocer su enfermedad profesional. Pero eso ya podemos firmar todos los convenios que queramos firmar, don Pedro, no se va a arreglar. En todo caso, sí podemos hablar de mejorar esa conexión de Extremadura con el Centro Nacional, con el Instituto Nacional de Silicosis en Oviedo. En cuanto al segundo punto de su propuesta, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La silicosis grado 1 es también una enfermedad para nosotros inhabilitante, tan inhabilitante que usted y yo sabemos que el trabajador intenta esconder el reconocimiento de esa enfermedad porque sabe que se le aparta de su puesto de trabajo. Por tanto, estamos de acuerdo en esa propuesta. Por tanto, vamos a apoyar esa propuesta porque creo que por ahí es por donde hay que ir buscándole la solución
a este problema. Y en tercer lugar, don Pedro, no se trata solo de reclamar eso, se trata de reclamar fondos e implicación del Gobierno de la Junta de Extremadura para que allí se pongan efectivamente en marcha políticas de prevención de riesgos laborales que, le repito, don Pedro, llevan 2 años sin desarrollarse en Quintana de la Serena. En el pasado, poco o mucho se hizo, pero usted sabe, y si no recurra a las hemerotecas, que en el año 2009 se estaba dedicando para este problema específico de Quintana 250.000 euros en esta región, en las políticas de prevención. En el año 2010, ante el agravamiento de la situación empresarial de las canteras y, por tanto, las consecuencias laborales que eso podría llegar a tener, se dedicó el doble, don Pedro, $500.000 de euros a políticas de prevención. ¿Cuánto están dedicando el Gobierno del Partido Popular a esas políticas, don Pedro? ¿No se lo ha preguntado usted nunca al Partido Popular? ¿Por qué siguen ustedes apoyando continuamente las políticas laborales que están destrozando el mercado de trabajo de esta región, don Pedro? Yo no sé si soy sordo o fui sordo en el pasado. Sí afirmo, don Pedro, que usted y los que están en su grupo parlamentario son sordos cada día que pasen, siguiendo apoyando a este Gobierno que está destrozando a los trabajadores y trabajadoras de esta región. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el Grupo Parlamentario Mayoritario, el Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Lamento que el Partido Socialista no se sume a lo que sin duda es bueno para la prevención de los enfermos de silicosis y para el tratamiento. No es que no haya un servicio de reconocimiento de la enfermedad profesional de la silicosis en Extremadura. Es que tenemos 34 neumólogos especialistas en Extremadura que atienden, diagnostican a los pacientes de silicosis. Y como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estableció en su día que era el Instituto Nacional de la Silicosis el que tenía que hacer el reconocimiento oficial, así se viene haciendo. 34 neumólogos especialistas capacitados para el diagnóstico y el tratamiento de la silicosis en Extremadura. 10 en Badajoz, 5 en Mérida, 3 en Don Benito, 2 en Llerena, 11 en Cáceres y 3 en Plasencia. 34. Y no me hable usted de los PAS, porque la atención a los pacientes de silicosis no se soluciona con el médico, se soluciona con medios y se soluciona con una atención especializada, no con el ambulanciero en el lugar. Pero ya sabía yo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ustedes iban a arremeter, a pesar de que este Gobierno está haciendo más que gobiernos anteriores. Le corrijo, señor Bernal, también. En el 2013 se presentó la convocatoria, se convocó para la dotación presupuestaria, 210.000 euros. Usted hablaba de $500.000 la otra vez, ¿no? 210.000 euros, dotación presupuestaria para subvenciones con el fin de elaborar esos planes de prevención en las empresas. Ninguna de ellas se solicitó para la eliminación de polvo en los lugares de trabajo. Y las empresas de Quintana, se lo he dicho antes y se lo repito, como el resto de empresas que operan en el sector minero de la comunidad, recibieron esa publicidad directa y no atendieron a esa convocatoria. Díganselo ustedes a quienes no la pidieron, pero el Gobierno regional puso los medios a su disposición. No hay que ir tampoco, y quédese tranquilo, señor Escobar, con el paciente a ese reconocimiento que se tiene que hacer en el Instituto Nacional de la Silicosis. El reconocimiento se puede hacer de oficio, lo pueden solicitar los organismos oficiales, la Mutualidad de la Minería del Carbón, las delegaciones provinciales del INS. En la página del Instituto Nacional de la Silicosis lo encontrará. Los juzgados de lo social también pueden pedir esa documentación cuando se está en procesos de invalidez o de incapacidad, y la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, como la Dirección de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que también lo hace. Pero también se puede solicitar por las mutuas de accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y también los sindicatos han asumido esa responsabilidad en algunas ocasiones, a los que previamente se les ha dotado presupuestariamente vía subvención para ese servicio. Si los sindicatos no lo prestan y no acompañan en los casos que fuera necesario el paciente, pierde la subvención. Por lo tanto, no es costoso, sino, en todo caso, para la Administración, que además lo hace porque es su responsabilidad. Lamentamos profundamente que el Grupo Socialista no se quiera sumar a esto.
tampoco esperábamos mucho más. Últimamente están en lo suyo. Yo entiendo que bastantes problemas tienen como para preocuparse ahora de los enfermos de silicosis, y yo le agradezco que, como de humano a equivocarse, haya sido sabio, haya rectificado, lleguemos a ese acuerdo. Ese grupo de trabajo, señor Bernal, se reunió en el 2006 y punto. Se reunió en el 2006 y punto. Por lo tanto, cambiando las administraciones y cambiando las competencias, entendemos que ahora que está el Consejo de la Minería, que antes no existía, debía formar parte de ese grupo de trabajo. No es una cuestión de normas, es cuestión de que nos queramos entender. Y para querernos entender, nos tendremos que sentar a trabajar y no cambiar las normas cada vez que hay un gobierno de turno. Nada más y muchas gracias. Concluido el debate de la propuesta de impulso, señorías, procedemos a votar la iniciativa. A ver un momento, ¿ya? ¿Ya ha votado? Ya. Ah, vale. No la repito, está bien. El resultado de la votación es el siguiente. Que me lo han quitado. ¿No ha funcionado? Bien. Repetimos la votación. Entramos en votación de nuevo. A ver, ¿qué ocurre? ¿No le funciona tampoco? A ver, bien, pues... ¿Ahora ha salido bien? Bien. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 60 y... ¿Que me lo acaban de volver a quitar? Pues si no me dejan, no lo puedo decir. A ver, por favor. Claro. ¿Y presentes cuántos? Es que no lo veo. 60, vale. 34, 26. 26 abstenciones y 34. Perfecto. Bien, el resultado de la votación es el siguiente. Presentes 60, votos afirmativos 34, abstenciones 26. Por tanto, queda aprobada la propuesta de impulso.